Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado? Y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos y encontrarnos. ¿Qué tal si me reemplazas ese beso que me mandaste en un emoticón? Que si es de carne y hueso, entonces esos corazones en los ojos tendré yo. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Humilde y aparentemente tonta, seamos cavernícolas un rato, caminando simplemente De la mano, y sea tu mirada mi señal y tu compañía mi recarga. Sea que el sonido de tambor de tu noble corazón mi ringtone. Pon tu celular en modo amigo, en modo Dios, en modo asombro, modo niño. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo vida. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres,
que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da. Buenos días a todos, estamos por comenzar en un minuto. Vamos a comenzar la transmisión en vivo de nuestra celebración en un minutito más. Sí, quisiera saber si me escuchan, si me están escuchando bien, me lo hagan saber a través del grupo, que todo se escucha bien, buen volumen. Así, parecida a ti, Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. Muy buenos días a todos, hermanos, a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando en esta mañana. Damos gracias a Dios por un domingo más que nos permite reunirnos por este medio en línea, y que por la gracia de Dios nos permite llegar a muchos hogares, a muchas familias que suelen congregarse, reunirse, ir a la iglesia los domingos, pero pues por esta situación que vivimos como país, pues por este medio lo estamos haciendo. Damos muchas gracias a Dios, estoy muy contento por la vida de todos. Y el tema, la enseñanza de esta mañana es acerca de la crisis. Estamos viviendo tiempos de crisis, pero ¿cómo podemos encontrar sentido a esta crisis? ¿Cómo podemos nosotros hallar en la Escritura esperanza en tiempos de crisis? Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Doy gracias a Dios porque su palabra no se queda callada cuando se trata de hablar sobre las promesas y sobre los propósitos de nuestro Dios, que muchas veces no son desconocidos. Y mi intención esta mañana no es hablar únicamente sobre el coronavirus, no quiero hablar sobre el coronavirus en sí. Yo creo que todos ya sabemos qué es, de dónde viene, por qué, ¿verdad? No, mi intención es traer a la mesa este tema con la finalidad de que ustedes que creen en Dios puedan tener en sus corazones un mensaje de aliento y de esperanza, porque probablemente algunos de ustedes han estado, inquietos, han estado temerosos, han estado con afán en su corazón debido a esta pandemia que se ha recrudecido por todo el mundo. Pero como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a este tipo de contingencias? Y en este caso, una contingencia de salud. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos encontrar esperanza? ¿Y cómo podemos transmitir esa esperanza en medio de un suceso muy, muy difícil? Y también, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que nos permite ver en cada una de sus páginas cuando la iglesia o cuando algunos hermanos de la primera iglesia atravesaron también por pruebas? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura cuando ellos atravesaron crisis, cuando atravesaron enfermedad, cuando atravesaron peligro de muerte? Y es lo que vamos a tratar de ver hoy por medio de las Escrituras. Y muchos están angustiados,
yo creo que no es para menos, pues han muerto, ¿cuántos? Miles de personas han muerto, no solamente en México, sino en otros países. En Europa, por ejemplo, mucha gente está muriendo. No hay lugar ya en hospitales y inclusive en los panteones no hay espacio. Así que muchos están angustiados, no es para menos. Muchos han perdido familiares y otras personas probablemente están debatiéndose entre la vida y la muerte. Y nadie tiene garantizado que no será contagiado con esta enfermedad. Nadie puede decir, yo no voy a tener esta enfermedad. Aún como hijos de Dios, vamos a ser contagiados. Si tenemos contacto con esta enfermedad, vamos a ser contagiados. Probablemente vamos a adquirir el virus. Pero ¿qué debe ser? ¿Cuál debe ser nuestra manera de pensar? ¿Cómo nosotros debemos de tomar esto? Y eso es lo que vamos a tratar de ver por medio de la Escritura. Y el llamado que Dios nos hace, el llamado que la Biblia nos hace, es a no afanarnos por nada, a no perder la paz y a estar siempre gozosos. Yo sé que tal vez ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo podemos estar gozosos si estamos viviendo una situación muy difícil? ¿Cómo me pides que yo esté gozoso si mucha gente está muriendo? ¿Cómo le puedes pedir que esté gozoso una persona que acaba de perder a su familiar? Bueno, pero yo no te lo estoy diciendo, Dios te lo está diciendo. Es Dios quien nos dice por medio de su palabra que no debemos estar afanados por nada, que no debemos perder la paz y el gozo, que debemos estar siempre agradecidos. Y esto solamente puede ser posible cuando la fuente de nuestro gozo es mayor y más abundante que cualquier otra fuente que pueda traer angustia y tribulación. Hay dos extremos que estamos viendo hoy. Hay gente que está alarmada, que está preocupada, que ya no sabe ni qué hacer para guardarse de este virus. Ha hecho compras de pánico, han desabastecido muchos supermercados y hay gente que está muy preocupada, muy angustiada. Probablemente algunos no estén durmiendo bien y estén inclusive teniendo ya problemas psicológicos por medio de esta enfermedad que se está transmitiendo de una manera muy exponencial. Y también por el otro extremo yo he visto y he notado personas que están tan insensibles, que viven como la gente que vivía en los tiempos de Noé, como que si nada estuviera pasando, que están descuidados, sin tomar medidas, ni para su propio bien, ni siquiera para el bien comunitario. Y yo quiero, hermanos, que nosotros veamos qué es lo que la Escritura nos puede dejar esta mañana, cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos a hombres que fueron metidos en problemas, que pasaron situaciones difíciles, como por ejemplo Pablo, Silas, en su viaje misionero, en su segundo viaje misionero, cómo ellos reaccionaron ante la crisis, ante la adversidad. Y es lo que Dios mediante estaremos viendo en esta mañana. A través de una historia trataré de comunicar la verdad acerca de la divina providencia de Dios, que nos permite estar tranquilos y confiados, no importa cuál sea el momento. Yo quisiera que ahí donde estás con tu familia puedas tomar a quien tienes a tu lado y podamos orar juntos. Señor, te damos tantas gracias porque tu palabra es luz, porque tu palabra trae dirección, trae esperanza. Y por eso, Señor, estamos este domingo, aun cuando nuestra reunión no puede ser todos juntos congregados en un mismo lugar, Señor, pero sabemos que la iglesia sigue siendo la iglesia, aun cuando esté dispersa, aun cuando no estamos en el templo físico. Nos damos cuenta, Señor, que realmente la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia es el cuerpo de creyentes y no un edificio. Y tu iglesia, Señor, pese a que no está reunida físicamente en un solo lugar, en un mismo lugar, está unida en el Espíritu
en un mismo sentir, dispuesta a escuchar tu palabra, Señor. Te suplicamos, te rogamos que por la iluminación de tu Espíritu Santo traigas a nuestro corazón lo que tú has preparado, que puedas traer a nuestro corazón esperanza, alegría, Señor, gozo, aún en medio de esta situación. Y a los que te hemos conocido, Señor, no permitas que entre en nosotros apatía y temor, sino todo lo contrario, Señor. Que nuestros corazones sean avivados, encendidos para hablar de tu palabra, Señor, a todos aquellos que aún no han escuchado de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y su palabra nos dice en la Escritura, si ustedes van a su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 6, vemos que la palabra de Dios dice: regocijaos en el Señor siempre. Pablo está diciendo a los filipenses, de hecho vamos a hablar acerca de los filipenses el día de hoy. Pablo le está diciendo a esta iglesia de Filipos, a esta iglesia donde él llega junto con Silas, junto con Timoteo y Lucas, llegan a visitarlos para predicarles la palabra. Pablo les recuerda a esta iglesia por medio de una carta que por nada estén afanosos. ¿Y qué es estar afanosos? Es estar angustiado, preocupado, es estar pensando en algo que te roba la paz. Y Pablo les dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, y esa debe ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en el bienestar o en el progreso de nuestro mundo. Hoy nuestro mundo puede estar progresando económicamente, socialmente, pero en un abrir y cerrar de ojos todo ese progreso se puede venir abajo, como por una epidemia como la que tenemos hoy. Empresas, personas que emprenden pueden tener mucho éxito, pero al final de cuentas eso se puede volver nada de la noche a la mañana. Así que nuestra esperanza no debe estar en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, sino debe estar en el Señor Jesús, que vendrá y que está cerca, dice Pablo. Y por lo tanto, sigue diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuánto bien haría a nuestra alma que nosotros le demos a conocer a Dios nuestras necesidades, que nosotros vengamos delante de Dios con toda oración y ruego. Estoy seguro que muchos de nosotros veríamos cambios significativos en nuestra vida como creyentes si nuestra vida estuviera más metida a la oración y a la súplica. Así que, teniendo este versículo en mente, que culmina con acción de gracias, vamos a dar gracias a Dios por medio de nuestro canto. Y les he compartido ahí mismo por el grupo un PDF. Vamos a entonar el primer canto que dice: te doy gracias. Pueden buscar el canto y vamos a entonar este canto: te doy gracias. ¿Estamos listos? Damos gracias, Señor. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz.
presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Tú demuestras que me amas y me cuidas y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Padre, ¿cómo he de dudar de tus bondades? Si a tu Hijo unigénito entregaste, me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy. Y dice su palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Vamos a continuar y vamos a abrir nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 11 al 40. Lectura bíblica, Hechos, capítulo 16, del 11 al 40. Dice su palabra así: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad por algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche,
en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Quiero comenzar esta enseñanza con una cita de un antiguo predicador puritano llamado John Flavel. Y cito: el más sabio Dios dirige todo providencialmente para su propia alabanza y la felicidad de su pueblo. Aunque todo el mundo esté ocupado moviendo sus velas y remando en una dirección contraria a los propósitos de Dios, es un enorme placer fijarse en cómo el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios oponiéndose a ellos, cómo hace su voluntad resistiéndola, cómo multiplica su iglesia esparciéndola. La lectura trata sobre Pablo, Silas, Timoteo y Lucas predicando el evangelio en Filipos. Y esta lectura que acabamos de hacer en Hechos es un claro ejemplo de lo que los teólogos han dicho que es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es esa sabiduría de Dios que actúa para hacer todas las cosas, para hacer que todas las cosas lleguen a los cumplimientos de sus propósitos. Todos, sin lugar a dudas, cada uno de los que estamos aquí oyendo este audio, hemos experimentado la providencia de Dios. La providencia de Dios cuando nos dimos cuenta de que por tomar un autobús diferente, un ejemplo, nos dimos cuenta que si hubiéramos viajado en ese autobús hubiéramos formado parte de un accidente que estuvo lugar ahí. Hay personas que se retrasan por alguna situación y no toman el autobús, y el autobús que ellos debieron haber tomado sufre un accidente. ¿Y qué es esto? ¿Es una casualidad? No, esto es parte de la providencia de Dios. Y esto hablando en un caso muy específico de la vida diaria, pero todos nosotros que conocemos la palabra de Dios y la hemos creído en nuestro corazón, podemos decir que hemos experimentado la providencia de Dios en la manera en que nosotros llegamos al conocimiento de Cristo. Yo en lo personal no tenía planeado conocer a Dios. Yo no tenía pensado estar predicando la palabra de Dios. Yo no tenía en mente algún día convertirme en un cristiano, pero Dios fue ordenando las cosas y permitiendo que cada suceso de mi vida, inclusive los sucesos malos que yo pasé, me condujeran al final a sus brazos, me condujeran al final a conocer a mi Salvador. Pablo, por ejemplo, experimentó la providencia de Dios. Él era un perseguidor de los cristianos, mataba y daba cartas a las sinagogas para que a los cristianos, a los judíos que se habían convertido al cristianismo, fueran encarcelados. Y en la providencia de Dios, Pablo, yendo rumbo a buscar, a llevar estas cartas, ¿no?, para que se diera permiso de las sinagogas, este hombre fue interceptado por Dios,
y de manera providencial este hombre creyó en Dios y de ser el mayor perseguidor de la iglesia cristiana del siglo I se convirtió en el mayor difusor del cristianismo de todo el tiempo. Y en la providencia de Pablo y en la providencia de Dios ya estaba eso determinado. Dios usó inclusive el trasfondo de Pablo, el que haya sido fariseo, el que haya sido al mismo tiempo judío y romano, para los propósitos y para su propio beneficio, para el beneficio del evangelio de Cristo. Dios usó el trasfondo judío y fariseo de Pablo para que él pudiera tener este tipo de debates con gente que tenía mucho conocimiento. Es decir, hermanos, que aún las cosas malas, aún lo que experimentamos mal, cuando uno viene a Jesús, todo cobra un sentido. Y Dios es experto, como yo decía el domingo pasado, en hacer de las cosas malas buenas, en sacar de todo lo malo algo bueno. Y algo bueno que no solamente trae un bien material, sino algo bueno que nos conduce a la salvación. No hay mayor bien para que le pueda ocurrir al hombre. El hombre puede sentirse afortunado por tener una bonita familia. El hombre puede sentirse afortunado por sacarse la lotería, por ejemplo. El hombre cree que sus problemas se solucionarían si logra pagar todas sus deudas. El hombre cree que por tener un trabajo muy remunerado, cree que este ya ha encontrado la felicidad y todo en la vida, pero no es así. No es así. El mayor bien que nos puede ocurrir es conocer a Jesús en persona. Y la Biblia dice en Juan capítulo 1 que Él se hizo carne, que Dios vino a este mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra de Dios que usted tiene aquí frente a sus narices, en su Biblia o en su celular, es la palabra, es Cristo encarnado transmitiéndonos las verdades de Dios a nosotros. Dios ha estado en control, como dice John Flavel, inclusive cuando la gente se opone a los propósitos de Dios, terminan cumpliendo los propósitos de Dios. Inclusive cuando la gente resiste la voluntad de Dios, por medio de resistir la voluntad de Dios, termina haciendo la voluntad de Dios. Inclusive cuando la gente persigue a la iglesia, la iglesia se esparce. Lo vemos en el libro de los Hechos, cómo fue que la iglesia se esparció y cómo fue que el cristianismo llegó a todo el mundo cuando comenzó la persecución, cuando Roma comenzó a perseguir a los cristianos de una manera terrible, y los cristianos judíos en ese entonces, los primeros cristianos fueron judíos, comenzaron a esparcirse, pero mientras ellos iban huyendo de esta gran persecución, iban predicando el nombre de Cristo. Y es por eso que en muchos rincones de planeta Tierra ya se ha oído hablar el nombre de Cristo, pero así también en muchos rincones no se ha oído hablar el nombre de Cristo. Y es nuestra labor predicar a Cristo y dar a conocer a las personas que no hay mayor bien, que no hay mayor privilegio, no hay mayor regalo que conocer a Jesús, nuestro Salvador. Esta lectura que acabamos de hacer comienza con estos evangelistas, estos misioneros que llegan a Filipos. Y es claro, por lo que acabamos de leer, es claro cómo Dios va ordenando cada una de las escenas de este filme, por decirlo así, de esta película, para luego tener como resultado final un desenlace que jamás uno se hubiera esperado. Es un ejemplo muy burdo, pero sucede algo así como cuando estamos viendo una película y al comienzo no entiendes por qué esa persona aparece en tal escena. Al comienzo no entiendes qué relación tiene aquel hombre con aquella persona que es la protagonista. Al principio no entiendes por qué se trasladan al pasado y luego al futuro, y no sabes qué tiene que ver tal cosa que está tan fuera de lugar, y no es sino hasta el final de la película que tú vas entendiendo que todo formaba parte de la trama que daría lugar al desenlace. Entonces, cada suceso que ocurre en nuestra minúscula galaxia, la Vía Láctea, está supervisado
y gobernado por el Dios que creó todo el universo entero. Nada se escapa de su poder y de su dominio. Nada está fuera de su conocimiento. Y cuando digo nada, quiero decir que aún esta pandemia que estamos atravesando está fuera del control de Dios. Fijémonos lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 44, versos 24 al 25. Isaías 44, 24 al 25 dice: Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo. Es interesante, dice que Jehová lo hace todo. Que extiendo solo los cielos. No necesité ayuda para hacer los cielos, yo solo extiendo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Es decir, Dios aquí le está diciendo a su pueblo: yo soy tu Redentor. Desde que tú fuiste formado como pueblo, desde que tú fuiste formado como nación, yo he hecho todo para cumplir un propósito contigo. Y es interesante, si tú sigues leyendo este capítulo 44, pero lees el versículo más adelante, me parece que es el verso 29, es muy interesante porque se anuncia un siglo y medio antes que Dios usaría a un rey persa, a Ciro, para la liberación del pueblo de la cautividad. Es muy interesante cómo es que Dios usó a un rey persa para traer bendición a su pueblo. Y así como eso podemos encontrar muchísimos eventos en la Escritura que nos hablan de la providencia de Dios. 44-28. Es en 44-28, muy cierto. Así que vamos a situar nuestra mirada en Hechos capítulo 11, que es nuestra historia que nos compete en esta mañana. ¿Estamos ya todos listos? Primero comienza la historia con unos misioneros. ¿Quiénes son estos misioneros? Bueno, por el capítulo 15, verso 40, sabemos de quién está hablando Hechos 16. En el capítulo 15, verso 40, dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Entonces, ¿de quién nos está hablando aquí cuando dice que zarpando pues, en el verso 11, llegaron de Troas y vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y luego a Filipos? Bueno, está hablando de Pablo, de Silas, de aquel que lo está escribiendo, que es Lucas, el médico, y también tenemos a un cuarto integrante de este equipo misionero. Tenemos a Timoteo, que en el capítulo 16, al comienzo de este capítulo, versículo 1 y 2, vemos que Pablo lo escoge para que sea su discípulo también. Entonces, estos varones, estos hombres de Dios, llegan a Filipos y llegan aquí, y yo quiero decirles que no fue un viaje fácil. El viaje que tuvieron que emprender ellos era como ir, implicaba moverse de Asia hasta Europa, en barco. Y la primera ciudad que visitaron, dice aquí la palabra de Dios, que fue Filipos. Estaban ahí un sábado buscando seguramente alguna comunidad judía con quienes pudieran tener contacto. Dice el versículo 13 que un día de reposo salimos fuera de la puerta. Esto se refiere a que salieron fuera de la ciudad. Las ciudades tenían puertas, ¿verdad? Entradas, y salieron fuera, a las afueras de la ciudad, junto a un río donde solía hacerse
la oración. Ellos seguramente estaban preguntando, investigando dónde podían encontrar gente a la cual le pudieran anunciar el evangelio, ¿no? Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Yo quiero hacer un énfasis en esto. Es muy probable que habían pocos hombres judíos en aquella región. Es muy probable que quienes llevaban quienes tenían esta hambre por Dios eran las mujeres. Las mujeres, y de hecho es muy común que por las mujeres la familia venga al conocimiento de Cristo. Regularmente las mujeres están, cuando reciben el evangelio, las mujeres son ese instrumento que en muchas ocasiones Dios usa, a falta de un hombre, a falta de hombres de Dios. Y aún en la familia cristiana es muy cierto que en ocasiones el marido, el varón, quien debiera estar al frente en los asuntos espirituales, es el que está ausente. Y vemos que probablemente había ausencia de varones porque los misioneros encontraron a mujeres, las mujeres que se habían reunido a orar. Y no estamos hablando de una sinagoga, estamos hablando a la orilla de un río. Seguramente no había varones, no había la cantidad suficiente de varones para que pudieran instituir una sinagoga como tal. Y entonces dice la Escritura que había una mujer llamada Lidia. Y esta mujer es pieza clave aquí en este pasaje. Ella recibe la salvación de manera asombrosa, entiende el evangelio. Dice la Escritura que Lidia, vendedora de púrpura. ¿Qué es esto de vendedora de púrpura? Bueno, Lidia era una mujer procedente de Tiatira. Tiatira es un lugar, hoy actualmente Turquía, que se caracterizaba por ser una ciudad donde se producían telas teñidas. La púrpura era una especie de tintura con la cual se teñían las telas, pero era muy costosa, era costosísima. Quienes portaban este tipo de telas era gente muy adinerada, gente de la realeza. Y esta mujer seguramente vivía y había emprendido en este negocio de la industria textil de esa época. Y dice la Escritura que ella adoraba a Dios. Nuevamente tenemos en la escena una mujer adorando a Dios. Una mujer que probablemente no conocía a Jesús ni al Mesías, pero ya había oído al Dios de los judíos, al Dios de Israel. Seguramente ya había oído. Y dice la Escritura que ella, ¿qué estaba haciendo? Ella estaba oyendo. Ella estaba prestando atención a lo que se decía. Y Dios, el Espíritu de Dios, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió su corazón. Es impresionante. Lidia, por medio de la predicación del Evangelio, fue traída a la vida. Dios la resucitó espiritualmente, abriendo primero su corazón para que estuviera atenta. Ustedes deben recordar lo que dice el libro de Efesios. Estamos estudiando el libro de los Efesios y ya leímos la semana pasada la condición de todo hombre sin Cristo. Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida. Quiere decir que estamos entonces muertos. Antes de conocer a Dios estamos muertos en delitos y pecados, en transgresiones contra Dios. Y si alguno quiere decirme, yo no he hecho nada malo, yo no he pecado contra Dios, yo soy una buena persona. Si alguno dice eso, es muy fácil tomar solamente el espejo de los 10 mandamientos para darnos cuenta que al menos hemos transgredido el más importante: no tener dioses ajenos fuera de Dios, fuera de Jehová.
Si hay un pecado que impera entre el ser humano es la idolatría. Somos idólatras por naturaleza. Idolatramos el dinero, idolatramos a las personas. Tenemos ídolos físicos, idolatramos cosas, idolatramos nuestro trabajo, idolatramos nuestra familia. Algunas mujeres idolatran a sus hijos, idolatran a su esposo. Y todos nosotros hemos pecado en este pecado, hemos sido idólatras. Si Cristo no ha sido el centro de nuestro corazón, si Cristo no ha estado gobernando, entonces alguien más lo ha estado gobernando. Y no ha sido Jesús. Y por lo tanto todos hemos pecado en esto. Y todos, dice la Escritura, que somos pecadores por causa de Adán también. Romanos capítulo 5, versículo 12, que todos, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Así que si tú quieres decirme, yo no he pecado, yo no pequé cuando Adán pecó y Eva, no tengo nada que ver con eso. Bueno, quiero decirte que ya has pecado en el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Y si seguimos analizando los mandamientos, ¿quién de aquí puede decir que no ha mentido? ¿Quién de aquí puede decir que nunca ha dado falso testimonio? ¿Quién de aquí puede decirme que nunca ha mirado a alguien con lujuria? ¿Quién de aquí puede decirme que nunca ha robado algo? Que nunca ha tomado algo prestado y luego nunca lo devuelve. Todos hemos pecado. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Lidia estaba muerta también en sus delitos y pecados. La Biblia dice que el Señor tuvo que abrir su corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía en el versículo 14. Esta mujer había oído de la palabra de Dios, había oído tal vez acerca del Dios de Israel, pero aún no era una discípula de Cristo, aún no había nacido de nuevo, lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y yo quiero decirte que hay muchos de nosotros que tal vez podemos tener un trasfondo religioso, podemos venir de familias muy religiosas, pero la religión o el conocimiento de ciertas prácticas religiosas no nos confiere salvación. No nos confiere salvación. Vemos también, y lo sabemos porque la Escritura lo deja muy claro en Efesios, en el libro de los Efesios, capítulo 2, que somos salvos por gracia y no por obras. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es este regalo de que Jesús vino a morir por nosotros, y es un regalo que se nos es dado por fe. Es un regalo, es un don de Dios. Así lo dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el conducto, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que esta mujer escuchó el Evangelio y su corazón fue abierto. Y dice la Escritura que no esperó mucho, verso 15, y enseguida pidió que fuera bautizada. El bautismo es un mandamiento del Señor. El bautismo no confiere salvación tampoco, pero el bautismo te identifica como un seguidor de Jesús. El bautismo te incluye de manera pública. Tú confiesas que te unes a la familia de Dios y que tú has sido resucitado de entre los muertos. Y ella fue bautizada, y también su familia recibió el mensaje, y también su familia fue bautizada. Así que esta familia de vendedores de púrpura rogaron a los discípulos que se quedaran en su casa. Es más, dice la Biblia que Lucas lo describe así: nos obligaron a quedarnos. Yo estoy seguro que rogaron insistentemente y no pudieron decir otra cosa sino que aceptar. Así que mientras ellos estaban quedando, ya tenían un lugar donde quedarse, probablemente esta mujer, debido al comercio de la púrpura, de la tela teñida, probablemente era una mujer que tenía los medios para poder hospedar a estos hombres, y tenía a lo mejor una casa con suficiente espacio para hospedarlos.
probablemente la fuente de ingresos que le proveía la venta de púrpura le permitió ofrecer su hogar. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que ellos estuvieron quedándose con Lidia y sabemos que estuvieron orando, iban a la oración y estuvieron predicando. Vean que dice el verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un demonio. Esta muchacha estaba endemoniada. Esta muchacha tenía un espíritu inmundo dentro de ella que la poseía. Y unos hombres muy listos la usaban para que sirviera como una especie de oráculo, para que sirviera como una adivina, y la explotaban. Económicamente hablando, esta mujer era la fuente de su ganancia. La misma Biblia dice que esta gente tenía su esperanza puesta en ella. Vean que dice el verso 19, que ella era la esperanza de su ganancia. Y es lo que vemos hoy. ¿Qué vemos hoy? Vemos hoy que a raíz de toda esta situación que estamos viviendo con este coronavirus, vemos que la esperanza de muchos se les está yendo. Vemos que muchos que tenían puesta su esperanza en cosas materiales, en su esfuerzo, en sus negocios, en sus empresas o en ellos mismos. Aquellas personas que planeaban ya han tenido que cancelar viajes. Aquellos que probablemente ya habían hecho su vida, ya habían planeado todo su 2020, a dónde iban a ir, a dónde iban a hacer, qué iban a comprar, qué iban a viajar. Ya todo eso cambió. Porque Dios providencialmente permitió que viniera este virus y que la gente tuviera que paralizarse y tuviera que ver perder su esperanza para detenernos un tiempo y conocer a la verdadera fuente de toda esperanza. Esta mujer endemoniada, el demonio identificaba quiénes eran aquellos hombres. Los demonios sabían quién era Pablo. Y vean cómo dice que ella seguía a Pablo cuando Pablo pasaba por allá. Seguía a Pablo y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Los demonios conocían hombres de quiénes eran Pablo y sus discípulos. Eran hombres de Jesús. Y de alguna manera esta mujer lo hacía de manera tan insistente que desagradó a Pablo. Y este se dio la vuelta y dijo al espíritu: te mando, versículo 18 al final, en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Vemos cómo Pablo, siendo un apóstol de Dios, tenía esa autoridad sobre los espíritus inmundos. La autoridad para expulsar demonios. Era una característica del ministerio apostólico. Sanaban enfermos, expulsaban demonios y resucitaban muertos. Fíjense, hermanos, que Pablo no fue inmediatamente cuando llegó y fue a liberar a esa muchacha endemoniada. Su ministerio de Pablo no estaba enfocado en ir y buscar demonios o buscar endemoniados y quitarles el demonio. No. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? El mismo que sigue siendo para el de nosotros: predicar a Cristo, predicar y dar a conocer el Evangelio. Es el Evangelio que trae verdadera libertad. Y Pablo llegó a ese lugar, llegó a Filipos buscando quién pudiera ser un recipiente de ese Evangelio. Y los judíos tenían ya parte de la historia en sus mentes porque venían de esta esperanza, venían de estas promesas de que vendría un Mesías. Así que Pablo la libera en la gracia de Dios. Fíjense, esta mujer hubiese pasado toda su vida endemoniada si no es porque Lidia los hospeda en sus casas, y por hospedarlo en sus casas, ese paso se convirtió en un tráfico para los apóstoles, para Pablo. ¿Cómo una cosa va llevando a otra cosa? Y es interesante, hermanos, que si nosotros vamos más adentro a la providencia de Dios, vemos que ya había una persona de Macedonia que había estado orando a Dios para que viniera el Evangelio. Acompáñame en el capítulo 16, pero ahora en el versículo 8. Y dice: y pasando
pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Todo comienza por un hombre que se levantó a orar para pedirle al Señor que llegara el evangelio a su ciudad. Dios escucha la oración de este hombre y le hace a Pablo tener una visión, un sueño. Pablo decide que tenían que moverse hacia ese lugar, y se mueven hacia ese lugar y ve a una mujer en un río, y estando junto a un río, predican a las mujeres, y una de esas mujeres recibe el evangelio. Aquella mujer los hospeda en su casa, y por hospedarlos en su casa, Pablo tenía que recorrer un camino hacia el lugar de oración, y durante ese recorrido pasaba junto a tal vez una especie de tienda, un comercio donde adivinaban. Era un centro, como un tipo centro esotérico, pero usaban a una mujer como un tipo medium para comunicarse según con las fuerzas que adivinaban, ¿no? Y por esto Pablo, después de la insistencia de esta mujer, la libera de esta prisión, de estar endemoniada. Y dice la Escritura que ella salió en aquella misma hora. El espíritu, verso 18, salió en aquella misma hora, se fue. Y los amos de ella, viendo que se les había ido su fuente de ganancia, se les acabó su cochinito, se les murió su fuente de ganancia. Dice aquí, la esperanza de su ganancia. Se enojaron mucho y agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro para que fueran juzgados ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces la gente comenzó a reunirse en este foro, y los magistrados ordenaron que les rasgaran sus ropas, los desnudaron, los azotaron con varas, y después de haberles azotado mucho, dice el verso 23, los echaron en la cárcel, hasta lo más profundo de la cárcel, en el calabozo. Y no solamente fueron echados en la cárcel, sino que fueron atados sus pies con cepos, con cadenas. Terrible. Y tal vez tú, si hubieras formado parte de este viaje misionero de Pablo, hasta este momento tú ya hubieses pensado que fracasaron y que Dios se olvidó de ti. Si tú y yo tal vez hubiésemos estado en esta escena de la película, en esta escena de esta historia bíblica, seguramente tú y yo ya estuviéramos llorando como dos niños diciendo que queremos a nuestra mamá y que queremos regresar a nuestras casas. Y esa es la situación que vemos hoy. Hay muchos que creen en Dios o que dicen creer en Dios, pero tantito se habla de este virus, están ya todos temerosos, angustiados y no tienen paz. Pero Pablo y Silas todavía tenían un canto. Su alma todavía cantaba agradecimiento a Dios. Verso 25, pero a medianoche orando. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a los filipenses? Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda ¿qué? Oración y ruego. Y el Dios de paz, dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Yo no sé cómo es esta escena, cómo fue esta escena, verso 25, pero Pablo y Silas no estaban pasando un buen momento. Dice aquí un comentarista bíblico que a donde ellos fueron llevados fue la parte más impenetrable de la prisión. Y les pusieron cepos en sus pies, lo cual estaba diseñado para producir dolorosos calambres
para lo cual las piernas del prisionero se separaban tanto como fuera posible. Es decir, estos hombres estaban sufriendo mucho y todavía pudieron elevar sus voces, regocijarse y cantar himnos a Dios. Cantar himnos a Dios. Y los presos, dice la Biblia, los escuchaban. Entonces, dice, aquí vemos la providencia de Dios, la soberana mano de Dios irrumpiendo en la escena. De repente, no fue casualidad. Esa placa tectónica debajo de esa cárcel en Macedonia no se movió por accidente, de tal manera que vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel e hizo que se abrieran todas las puertas y los presos fueron soltados. Y aquel varón, aquel hombre romano encargado de cuidarlos, aquel carcelero, tenía que pagar con su vida si se le escapaba algún preso. Y en esta ocasión no se le había escapado algún preso, se le habían escapado todos los presos, estaban fuera de sus celdas. Así que este hombre dijo: me van a matar mis jefes, yo me mato de una vez. Y Pablo, al ver que él se iba a suicidar, le dijo en el verso 28, no te mates, nadie se ha ido, no te claves esa espada. Yo no sé cómo Pablo lo logró ver, porque ni siquiera había mucha iluminación. Verso 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué interesante. Este hombre entendió el sentido de la vida de todo hombre, conocer a Jesús y conocer la salvación. Este hombre no le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para encontrar otro trabajo? Porque seguro me van a correr de aquí. Este hombre no le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer, verdad, para ser feliz o para tener una mejor vida? ¿O qué tengo que hacer para que yo pueda encontrar, no sé, una fortuna? ¿Qué tengo que hacer para poder...? No, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Escuchó, ya había escuchado el mensaje. No sé quién era aquel hombre que oraba, pero no sé, igual y fue este carcelero quien estaba orando a Dios. Y este hombre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree. Esta palabra es importante, cree. Creer. ¿Qué es creer? Creer es confiar. Creer es poner toda tu confianza en Dios, poner toda tu vida en las manos de Dios. No solamente tu vida física, tu alma. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando se muere un animalito, se muere y ahí acaba. No tiene que rendir cuentas por sus actos. El hombre cuando muere tiene que rendir cuentas por sus actos, por todo lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Y si tú quieres venir delante de Dios y decirle: Señor, hice más cosas buenas que malas, quiero decirte que no es así. Quiero decirte que solamente Dios ha establecido un arca de salvación, una manera en que podamos ser salvos, y es creyendo. ¿Creyendo en qué? Creyendo en la vida solamente después de la muerte, creyendo en la espiritualidad, creyendo en el yoga, creyendo en los gurús, en los maestros, en la iluminación, creyendo en una religión de obras. No, creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Y estos hombres le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Obviamente los de su casa también debían creer,
Esta no es una salvación que tú puedes heredar a tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ellos debían creer? Porque este hombre, Pablo y Silas, también les hablaron la palabra a la familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos, no los dejó ir, tal como Lidia. En aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo como Lidia? Se bautizó. Se enfiló como discípulo de Cristo. Se identificó. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, comió con ellos. ¿Y qué hizo este hombre ahora? Se regocijó. ¿Qué es lo que dice Pablo a los filipenses? Regocijaos. Otra vez les digo, regocíjense. Por nada estén afanosos. Solamente podemos tener este gozo y este regocijo. Solamente podemos tener esto cuando hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. No hay otra manera. Versículo 35, los magistrados enviaron alguaciles para decirles, suelta a estos hombres. Y Pablo dijo, no, ellos nos agarraron, nos azotaron en público, ni siquiera llevaron un juicio formal. Nosotros somos romanos, no azotaron a unos extranjeros. Nosotros tenemos ciudadanía romana. Pablo tenía ciudadanía romana. En la providencia de Dios, Pablo tenía ciudadanía romana. Sí. Así que entonces él dijo, no, pues ahora que nos vengan a sacar ellos. Si fueron muy buenos para meternos injustamente, que nos vengan a sacar ellos. Yo no sé cómo habrá sido esta parte de la escena, porque dice primero que este hombre, cuando creyó en el Evangelio, los lleva a su casa y come con ellos. Yo no sé si ellos habrán acordado en que tendrían que volver a regresar a la cárcel para cumplir con la sentencia que les habían dictado, y también para salvar la vida de aquel carcelero, porque ese carcelero seguramente moriría si no estuvieran ellos en la cárcel. Así que es impresionante. Si fue así, créanme que es impresionante, porque Pablo sale de su casa, sale de la cárcel, es liberado por Dios, predica el Evangelio y luego vuelve y se mete otra vez a la cárcel. Es algo tan impresionante, la convicción, la seguridad y la confianza que tenía Pablo y los discípulos en Dios, de que Dios providencialmente estaba usando todo esto para su gloria. Así que este hombre, Pablo, regresó. Y entonces Pablo les dijo, versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Cuando estos hombres escucharon la respuesta de Pablo, tuvieron miedo. Y los fueron y los sacaron, les rogaron que se fueran de la ciudad. Impresionados, no habían visto una clase de hombres como aquellos. Y saliendo de la cárcel, entraron otra vez a casa de Lidia, y seguramente ellos estaban intercediendo por él. Seguramente las celdas, ese terremoto fue una respuesta de la oración de Lidia y todos los discípulos. Cómo todo va llevando una cosa a otra cosa. ¿Qué nos deja ver esta historia? La gran providencia de Dios. Primero, un hombre macedonio que no conocemos oró. Pablo y Silas habían emprendido su segundo viaje misionero, y ahora se les unió Timoteo, y Lucas también iba con ellos. Pablo recibe esta visión y decide ir a predicar el Evangelio a Filipos. Predicando el Evangelio, una mujer escucha el Evangelio. Esa mujer lo recibe en su casa. Estando yendo de camino a la oración, encuentran a una mujer endemoniada, y por encontrar a esa mujer endemoniada y liberarla, después de varias veces que los había molestado, fueron metidos a la cárcel, fueron azotados, y tuvieron que llegar a la cárcel para que la familia del carcelero se salvara. Todo lo que Dios tuvo que hacer para llegar a que una familia venga al conocimiento de Dios.
Nada pasa por coincidencia, nada pasa por casualidad. Y cuando uno conoce a Cristo, es como llegar a esa parte en la película que estás viendo donde ahora entiendes todo. Y tú dejas de reprochar por todo lo malo que pasaste. Tú dejas de estar amargado en tu corazón por aquellas personas que te hirieron, que te lastimaron, que no te bendijeron, porque tú le dices a Dios: Señor, ahora comprendo todo. Ahora, Señor, como el carcelero, puedo sentarme a la mesa contigo y regocijarme y acordarme de todo eso terrible que pasé y regocijarme, Señor, porque he recibido ahora el mayor bien. No hay mayor bien. Ya mi esperanza que estaba puesta en este mundo, en el dinero, en las drogas, el sexo y todo lo que este mundo puede ofrecerme, eso ha perdido valor y ahora mi esperanza está puesta en ti, Señor. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a este bien que yo he recibido de ti. Y ahora me regocijo en ti, no importa lo que esté pasando, sino, mi Dios, pongo mi confianza en ti. Y quiero decirles que la providencia de Dios la podemos ver en toda la Escritura. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que José llegara a ser gobernador de una nación que no conocía? ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Fue vendido a unos madianitas, fue hecho esclavo, fue encarcelado, luego fue sacado de la cárcel. Y por eso su familia no pasó sequía, no murió en aquella sequía. La providencia de Dios está por toda la Biblia, desde el nacimiento de Cristo y cómo se desarrolló hasta cómo fue que Jesús fue llevado a la cruz. Todo, hermanos, está superditado, supervisado por nuestro gran Dios, de tal manera que cuando tú estés atravesando por crisis, cuando tú estás atravesando por problemas, por enfermedad, por angustia, debes de recordar que nada se sale del control de Dios y que Dios obra todas las cosas para bien a los que le aman. ¿No así lo dice su palabra? Que todas las cosas cooperan y ayudan para bien a todos los que le aman. Y con esto vamos a terminar esta enseñanza. Yo quiero que tú te quedes y que tú veas de esta palabra de Dios que acabamos de exponer que todo ocurre con un propósito. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú aún sigues como aquellos hombres poniendo su esperanza en otras cosas que no es Dios, quiero decirte que Dios te está dando esta oportunidad en medio de esta cuarentena, en medio de este tiempo de crisis, de que tú conozcas a la fuente de toda esperanza y de todo regocijo, y Él es Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo a aquel carcelero, y serás salvo. Y es lo mismo que yo les digo a todos ustedes: crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Y a los que ya han conocido de Dios y a los que ya están caminando con Cristo, les digo: manténganse firmes, regocíjense en el Señor, por nada estén afanosos, sean conocidas sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, va a venir y morar en nuestros corazones. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Te damos tantas gracias a ti, Señor Jesucristo, porque tú obras todas las cosas para el bien de tus hijos y para el cumplimiento de tus propósitos. Aun cuando pareciera que todo está fuera del control, aun cuando pareciera, Señor, que este mundo está en un caos sin control, y aun cuando pareciera, como muchos dicen, que no hay Dios, Señor, tú eres el Rey soberano, tú controlas todo, tú estás, Señor, gobernando, reinando, tú eres el que haces todo, como leímos en Isaías. Tú despliegas los cielos y tú desplegaste la tierra, tú creaste todo lo que existe, nos diste la vida, Señor, y tú sabes cuándo nos la vas a quitar. Pero, Señor, has dispuesto el Evangelio de Jesús, este mensaje de salvación, para que podamos salvar nuestras almas y venir a la vida eterna contigo. Ayúdanos a tener fe. Te pido que abras nuestros corazones como lo hiciste con Lidia. Abre nuestros corazones endurecidos
Abre nuestros corazones pecadores, Señor, a tu palabra, y que seamos obedientes a ella, y que podamos venir y preguntarte como aquel carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer, Señor, arrepentimiento y fe, volvernos de nuestros malos caminos. Así lo dice tu palabra en Isaías 55, que tú no quieres que se muera el malo. Tú quieres que Él se vuelva a ti. Tú quieres que Él conozca las misericordias de David. Señor, te lo suplico, que la palabra que hoy hemos escuchado dé fruto, que la palabra que hoy hemos escuchado germine en nuestros corazones y en el tiempo perfecto de tu providencia dé a luz, Señor, la salvación de más almas. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque sabemos que la salvación es por fe, no por obras, y viene únicamente de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a cantar ahora lo que acabamos de decir al final de esta enseñanza, de nuestras oraciones. Vamos a cantar que la salvación es del Señor. Ahí en tus mensajes del grupo he compartido contigo también el canto final que se titula La salvación es del Señor. En lo que buscas tu celular y lo tomas para buscar el canto, quiero decirles que probablemente nuestras reuniones seguirán estando suspendidas probablemente hasta unas 3 o 4 semanas más. Todo esto siguiendo las indicaciones que hemos escuchado del gobierno. Así que, hermanos, pues estaremos en contacto nuevamente por este medio. El próximo viernes estaremos orando a Dios, viéndonos a través de aquí, escuchándonos, mejor dicho. Así que yo les pido que puedan estar sintonizando, y también les animo a que puedan invitar a otras personas. Es muy fácil unirse a esta grabación, a este podcast, solamente compartiendo el link. Ya teniendo ahí nuestro último canto final, vamos a entonarlo en familia, todos juntos, así como Pablo y Silas cantaban a Dios. Vamos a cantar juntos a nuestro Dios, que la salvación le pertenece a Él. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está
en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Damos gracias a Dios, hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Agradezco muchísimo a Dios por cada familia, por cada joven, por cada hermano, hermana que decidió tener este tiempo separado para escuchar la palabra del Señor. Nuevamente doy muchas gracias a Dios porque en su providencia nos ha permitido llegar hasta este momento para escuchar su palabra. Quiero orar agradeciendo a nuestro Dios para que podamos tener un domingo en familia, que no solamente busque adorarle en esta hora del día, sino que lo procuremos. Yo les aconsejo que en estos tiempos de cuarentena ustedes tómense un tiempo para buscar a Dios en familia. Tomen un pasaje de la Biblia y mediten en él y canten juntos a Dios y adoren a Dios juntos. Les aconsejo que puedan buscarse un buen libro para leer. Escojan un pasaje de la Biblia, analícenlo y compártanlo con su familia. Este es un tiempo que Dios nos está permitiendo tener un refrigerio, por decirlo así, espiritual,
para que podamos encontrarnos y aprender más de Él. Hay muchas cosas en las cuales podemos ocuparnos en este tiempo que vamos a tener más en casa, ¿no? Así que yo les doy esos consejos. Ocupen su tiempo y que no estemos todo el tiempo absortos por el celular y el internet. Y yo no estoy diciendo que esto esté mal o que sea malo, pero ocupemos nuestro tiempo en crecer espiritualmente. Y vamos a terminar orando a Dios. Te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en unidad, en un mismo sentir. Doy gracias a Dios por cada hermano o hermana que está escuchando esta grabación, este audio en vivo. Bendícele, bendice a su familia, bendice su hogar. Te ruego que quienes puedan estar padeciendo por falta de trabajo o tal vez por falta de dinero, Señor, pueda esto llegarse a suplir por medio de nosotros, de la misma congregación. Yo te ruego, Padre, que no haya necesidad entre alguno de nosotros, porque nosotros mismos podamos estarnos supliendo y ayudándonos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que hemos podido tener, y te quiero agradecer por tu palabra, que es la que nos da esperanza en medio de crisis. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a todos ustedes que nos transmitieron, que nos sintonizaron. Nos estamos viendo en una próxima transmisión en vivo el día viernes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga, que tengan buen provecho. Hasta luego. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos y encontrarnos? ¿Qué tal si me reemplazas ese beso que me mandaste en un emoticón? Que si es de carne y hueso, entonces esos corazones en los ojos tendré yo. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Humilde y aparentemente tonta, seamos cavernícolas un rato, caminando simplemente De la mano, y sea tu mirada mi señal y tu compañía mi recarga. Sea que el sonido de tambor de tu noble corazón mi ringtone. Pon tu celular en modo amigo, en modo Dios, en modo
Soportaste mi dolor, mi vergüenza y traición, todo por tu amor. Creador de cielo y mar, mi pecado te rompió, todo por tu amor. Todo por tu amor, solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó, ahora por ti mi vida doy, solo por tu amor, solo por tu amor vivo. Inocente y santo Rey, muerto por mi libertad, todo por tu amor. Diste tu vida por mí, voy a dar mi vida a ti, todo por tu amor, todo por tu amor, solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó, ahora por ti mi vida doy, solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó, ahora por ti mi vida doy, solo por tu amor, solo por tu amor vivo. Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí. Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí. Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí. Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí. Solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó, ahora por ti mi vida doy, solo por tu amor, solo por tu amor vivo. Quiero cantarte, Jesús, esta noche de paz y de amor que tú me das. Todos tus hijos aquí reunidos
unidos cantamos a ti por la paz que tú nos das. Cuando en el mundo vagaba, cual oveja perdida, me encontró un pastor. Ese pastor se llama Jesús y por eso mi alabanza es para él. Cuando en el mundo vagaba, cual oveja perdida, me encontró un pastor. Ese pastor se llama Jesús y por eso yo le canto a él. Quiero cantarte, Jesús, mi Señor, por la paz y el perdón que diste a mi corazón. Tú que en el mundo vagas, sin Jesús hallarás en la cruz salvación y dulce paz. Cuando en el mundo vagaba, cual oveja perdida, me encontró un pastor. Ese pastor se llama Jesús y por eso yo le canto